que yo quiero proponer esta mañana es que la iglesia es algo más grande que hasta nosotros entendemos. Así que lo que yo quiero hacer es estudiar en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios. Y quiero comenzar en Efesios 3, pero vamos a ver a otros pasajes dentro de la carta de Efesios. Y queremos empezar este tiempo, que espero que va a ser un tiempo hermoso, un tiempo bien bonito dentro de nosotros. No nada más una conferencia que es una iglesia saludable, pero queremos ver más grande qué es el plan eterno de Dios. ¿Qué es el plan eterno de Dios? Porque si nos enfocamos nada más en la iglesia, creo que no vamos a entender el lugar de la iglesia dentro del plan eterno de Dios. Así que queremos comenzar esta mañana a tratar de aprender el plan eterno de Dios y cuál es el lugar de la iglesia en este plan eterno de Dios. Así que vamos a orar y comenzamos en Efesios 3. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú has hablado y te damos gracias que tú nos has dado oídos para escuchar. Y ahora en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayude a entender tu palabra. Espíritu Santo sea nuestro maestro y ayúdanos a oír y a obedecer. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Cuando uno lee la carta de Efesios, podemos entender que hay un plan eterno que tiene el Señor. Y en el centro de este plan está el Evangelio. Hablamos mucho del Evangelio y aquí en Efesios 3 podemos ver por qué el Evangelio es tan central en el propósito de Dios. Y aquí vamos a ver en el capítulo 3, 1 hasta el 10 o 12, vamos a ver que aquí vemos el Evangelio revelado en los versículos 1 a 6. Entonces en los versículos 7 a 9 vamos a ver el Evangelio proclamado. Y para el propósito de nosotros en este día, en los versículos 10 a 12, vamos a ver el Evangelio mostrado. El Evangelio mostrado. Así que vamos a versículos 1 a 6 y aquí vemos el Evangelio revelado. Efesios 3, 1 a 6. Estoy leyendo de la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el ministerio, tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí vemos el Evangelio revelado. El Evangelio era una mayordomía de Dios y el Señor encargó a Pablo con esta revelación. Eso es lo que dice Pablo aquí. El Señor confió en Pablo este Evangelio con propósito a ser hecho conocido que los gentiles eran parte del plan eterno de Dios a ser su pueblo. Este evangelio está revelado a Pablo, fíjense, en los versículos 3 a 5.
Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Esa palabra misterio es una palabra técnica para Pablo. Por ejemplo, esto no quiere decir algo que nadie sabía o algo que no existía. Esto quiere decir algo que siempre estaba ahí, pero ahora está revelado en este tiempo. Por ejemplo, este misterio siempre estaba ahí, siempre existía, pero en este tiempo ahora está revelado a Pablo y ahora él entiende este misterio. Y aquí dice que por revelación me fue dado, dice Pablo, a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo, es Pablo diciéndole a los efesios, cuando ellos leen su carta, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Porque es importante entender, ¿no? Ahora vamos a Efesios 2, en el versículo 19. Y aquí vemos que Pablo dice, así pues, ustedes ya no son extraños. Está hablando a los gentiles, los efesios, ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense que eso es lo mismo que ha dicho aquí en el Efesios 3, ¿no? En el Efesios 3 y 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este misterio que ahora está revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, dice Pablo que es el fundamento de la iglesia. Aquí eso es lo que dice en el capítulo 2 y 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué quiere decir esto? Que este misterio que estaba escondido, vamos a decir, siempre existía, pero ahora está revelado. Este misterio es el Evangelio de Jesucristo. Y este Evangelio de Jesucristo es el fundamento de la iglesia. No podemos construir la iglesia de Dios en nada más que en Jesucristo. Y la razón que Pablo dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas, la razón es porque a ellos se ha revelado el Evangelio. Si se recuerdan a Mateo 16, y Pedro confiesa que Jesús es el Señor. Es revelado por el Padre, le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento fueron a los que el Señor reveló, a los que el Espíritu reveló el plan eterno de Dios en Jesucristo. Y ellos recibieron este evangelio, las buenas nuevas, que salvación viene por Cristo nada más. Y el evangelio es el mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Y por eso es que Pablo dice aquí que Jesucristo es la piedra angular. Y por eso es que en 1 Corintios 3, Pablo puede decir nada más que Cristo es el fundamento. Y es verdad. Aquí dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. Jesucristo, la piedra angular. Se puede decir de diferentes formas. En Mateo 16, Jesús dice, Pedro, en ti voy a construir mi iglesia. Es lo mismo, porque a Pedro se ha revelado el mensaje de Dios acerca de Cristo. Así que de todas estas maneras, el fundamento de la iglesia es el mismo, Jesucristo. El mensaje de Dios acerca de Jesucristo, el Evangelio. ¿Me pueden entender, hermanos? Okay.
No podemos construir la iglesia de Dios en otro fundamento. La iglesia de Dios no se puede construir en el fundamento de música. La iglesia de Dios no se puede construir en el fundamento de ministerio juvenil. No se puede construir en un predicador carismático. No se puede construir en piensen lo que piensen. No se puede construir en nada menos que el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que argumenta Pablo en 1 Corintios 3. Nosotros nada más que somos los que estamos trabajando y tenemos que construir la iglesia de Dios en el fundamento de Jesucristo con materiales eternos, no materiales temporales. Y aquí vemos que este evangelio revelado a Pablo es el mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Aquí también entendemos que este evangelio está escrito ahora para nosotros. Pablo le está diciendo, pueden entender esto. Fíjense lo que yo escribí de ustedes. Este evangelio ahora nosotros lo tenemos en nuestras Biblias. Por eso es que es importante que la iglesia lea su Biblia. Porque el evangelio está en la Biblia, escrita para nosotros. Y es el mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Voy a argumentar después, esta tarde creo, en la teología bíblica y la predicación expositiva, que la Biblia de Génesis, Apocalipsis es el mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Pero aquí dice Pablo que está escrito para nosotros. ¿Cuál es este evangelio? Le voy a dar 4 palabras que pueden usar estas 4 palabras para resumir el evangelio. Estas son las 4 palabras que usamos en nuestra iglesia para ayudar y apoyar a nuestro pueblo para que se pudieran acordar el evangelio. 4 palabras. Dios, hombre, dígame, Cristo y respuesta, ¿verdad? Dios, hombre, Cristo y respuesta. ¿Qué quiere decir? El mensaje de Dios acerca de su Hijo Jesucristo es que Dios es el único Dios, es santo y Él ha creado este mundo y lo creó sin pecado. Y Él puso el hombre dentro de su lugar. Y fíjense, al principio Dios y hombre vivían juntos en el mismo lugar. Imagínense, Dios y hombre morando juntamente en el mismo lugar. Ese es un compañerismo buenísimo. Pero lo que pasó fue que el hombre pecó contra Dios y como Dios es santo, Él tiene que juzgar pecado. Y Él sacó al hombre de su presencia y sacó al hombre del lugar donde había vida. Y Él no le dijo a Adán que no podía comer del fruto del árbol de la vida. Él dijo que no podía comer del fruto del árbol Sí. Así que ahí lo sacó del lugar de la presencia de Dios, del lugar donde había vida, y vino la muerte. La multa que merece el pecado siempre es muerte. Es una multa de muerte. El pecado merece muerte. No importa qué pequeño o qué grande es el pecado, todo pecado merece muerte. Y eso fue lo que mereció Adán. Y ahora Pablo dice en Romanos 5 que por Adán nosotros somos pecadores. Y merecemos la condenación de Adán, merecemos el pecado de Adán y estamos condenados por Adán y por nuestros pecados. Pero Dios envió a Jesucristo, su mismo Hijo, Dios y humano, a vivir la vida que requiere de todo ser humano. Obediencia perfectamente.
que yo no sé de ustedes, pero yo no puedo hacer eso. Pero no nada más que obedecer perfectamente sin pecado, pero pagar la multa que todos debemos, la multa de muerte, en su cuerpo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús vivió la vida que requiere Dios de todo ser humano y Él murió la muerte que debemos todo ser humano. Y en el tercer día lo resucitó Dios, aceptando su vida y su muerte en parte de ser humanos. Y todos los que responden a este mensaje y a esta persona en arrepentimiento y fe tienen vida eterna. Ese es el Evangelio. Simplemente Dios, hombre, Cristo, respuesta. Y de esta manera podemos recordarnos este mensaje que está revelado ahora a los apóstoles y los profetas. Pero aquí Pablo dice algo más. Dice que este misterio revela algo que estaba escondido y ahora se puede ver. ¿Y cuál es este entendimiento que ahora está revelado a Pablo? Fíjense el versículo 6. Dice, a saber que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esto quiere decir que este Evangelio que ahora está revelado incluye los gentiles, no nada más los judíos. Y eso es parte del misterio que ahora está revelado. Ahora, fíjense, vamos a Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 7. Y aquí vemos, en resumen, en forma de resumen, el plan eterno de Dios. Comenzando en Efesios 1 y versículo 7, dice, en Él, Jesucristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración, este es el plan, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí? El plan eterno de Dios, que ahora está revelado en este Evangelio, es que desde el principio, el plan eterno de Dios era a unir todas las cosas en Cristo y bajo de Cristo. Ese es el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios es exaltar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Cristo a unir todo lo que estaba fracturado, así se dice, por el pecado de Adán. Adán trajo el pecado, la muerte, él trajo división y conflicto. En Génesis 3 y 16 vemos desde el principio hay conflicto y división entre hombre y mujer. En Génesis 4 vemos que hay conflicto entre hermano y hermano, ¿verdad? En Génesis 5 vemos muerte, 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 muerte. En Génesis 6 vemos que el mundo entero estaba en rebelión contra este Dios. Y vemos en Génesis el conflicto y la división humana. ¿Por qué? Porque ahora por el pecado de Adán hay dos líneas. La línea de los hijos de Dios y la línea de los hijos de Satanás. Y desde el pecado y la rebelión de Adán hay un conflicto ser humano. Ahora, antes de Adán había un conflicto espiritual, ¿verdad? Y vemos los demonios contra Dios. Así que ahora por pecado
No hay nada más conflicto espiritual en los cielos, pero hay conflicto en la tierra entre los seres humanos. Y el plan eterno de Dios es exaltar a su Hijo Jesucristo como Señor y como Rey, y a unir todo en Cristo y a someter todo bajo Cristo. Y va a haber un día que todos se van a enrodillar al frente de Jesús y a confesar que Él es el Señor. Ese es el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios es exaltar a su Hijo como Rey y Señor y poner y someter todo bajo de Él, pero a unir todo en los cielos y en la tierra en Él. Y lo que vemos es que a través de este evangelio, Él está uniendo una humanidad fracturada. Y aquí el mensaje de Efesios es judíos y gentiles. Dos grupos en conflicto, dos grupos contra uno y el otro. Y por este evangelio, Dios está uniendo esta humanidad fracturada bajo Cristo. Y eso es lo que estamos viendo. Este evangelio está revelado a Pablo y Pablo dice, a mí Dios ha dado, era una mayordomía, Él me ha dado el privilegio de recibir este evangelio, que ahora bajo Cristo, todos los que responden en arrepentimiento y fe son unidos bajo Cristo como un pueblo, un cuerpo, una humanidad. Y por eso es que él dice en el versículo 6, a saber que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Así que el evangelio une personas que antes eran divididas, judíos y gentiles. Y aquí entendemos que Dios está uniendo lo que Adán fracturó. Ahora, si el evangelio une a diferentes personas, no podemos discriminar en el cuerpo de Dios. Y esta es una de las implicaciones importantes del evangelio. En los Estados Unidos hay una historia fea de división entre los blancos y negros. Y es una historia muy fea. Este evangelio nos dice que en la iglesia no puede existir esta división. Y para nosotros esta es una convicción grande en la iglesia de nosotros. Vemos que no debe de haber una iglesia para los blancos y una iglesia para los negros, pero si el evangelio nos une, personas que anteriormente estaban en conflicto, parte del testimonio de nosotros tiene que ser que somos una humanidad unida bajo Cristo. Y no hay un lugar para discriminación en la iglesia. Así que tenemos que proclamar este evangelio a todos sin discriminación. Tenemos que seguir predicando y proclamando este evangelio a todos. Y eso es lo que vemos por segunda parte aquí en los versículos 7 a 9. Que este evangelio que está revelado tiene que ser proclamado. Vamos al versículo 7 a 9. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Así que a Pablo,
que se le ha revelado este evangelio, no es suficiente tener ese evangelio, él lo tiene que proclamar. Y todos nosotros los tenemos que proclamar, porque esto es parte del propósito del Señor. Parte de la manera que Él está exaltando a su Hijo Jesús como Señor y como Rey, es la iglesia proclamando a Jesús como Rey y como Señor. Proclamando, no sé si podemos entender qué es la proclamación. Muchas veces estamos pensando nada más que por amor, y es una buena motivación, pero por amor no queremos a que nadie fuera al infierno. Y por amor eso es verdad. Yo amo a mis familiares que no conocen a Jesucristo. Y yo no quiero que ellos vayan al infierno. Pero lo que quiero que pudiéramos entender es que eso no es lo último del Evangelio. Eso es una implicación de la proclamación. Lo último y lo primario del Evangelio es proclamar que Jesucristo es Rey y Señor. Y ahora estamos en el tiempo de salvación, que este evangelio está revelado. Y todos los que se arrepienten pueden entrar en el reino de Dios, pueden entrar bajo este Rey y someterse bajo a este Rey. Y la implicación de conocer a Jesucristo como Rey y Señor es que entras a su reino y no estás bajo de condenación más. Y vas a vivir por siempre con Dios en su presencia como el principio. Ese es el propósito de Dios para su pueblo. Como Adán vivía con Dios en su presencia, Apocalipsis termina con la promesa que todos los que se someten bajo de Jesucristo van a morar en la presencia de Dios por siempre. Y ahora nosotros tenemos el gran privilegio de proclamar este evangelio y anunciar que Dios ha enviado a su Hijo y Jesús es Rey. Y todos los que se arrepientan y crean en Jesucristo entran al reino de Dios. Y aquí vemos que Pablo explica su ministerio de proclamación de dos maneras. Fíjense, en la primera manera dice aquí Pablo que esto fue también dado a Pablo. En el versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque él perseguía a la iglesia. Y por eso él creía que era el menor de los santos. Dice aquí, se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esa es la primera manera de que Pablo explica su ministerio como el apóstol a los gentiles. Él dice, este fue mi privilegio, la mayordomía dado a mí de Dios, a proclamar este evangelio, que ahora los que no son judíos, por fe y arrepentimiento, recibiendo a Jesucristo, pueden participar en las riquezas del Mesías judío. Ese es parte del misterio que está revelado ahora. Que las promesas de Abraham, las promesas a Israel, no nada más son para los judíos, pero para todos que se arrepientan y vienen bajo del Mesías judío. Así que los gentiles están incluidos en las promesas. Eso es lo que dice Pablo. Que este plan eterno de Dios es incluir a los gentiles en el pueblo de Dios. Número uno. Número dos, fíjense lo que dice el versículo 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Eso es lo que dice Pablo. Parte de mi ministerio es proclamar a Jesucristo a los que no son judíos para que pudieran participar en las riquezas del Mesías judío. Pero por segundo, cuando yo estoy haciendo eso, dice Pablo,
la realidad es que yo estoy dando a luz el plan eterno de Dios, a unir todas las cosas en Cristo y a someter todas las cosas bajo Cristo. Ahora fíjense, ¿cuál es la implicación para nosotros, para el evangelismo? Ustedes saben que cuando nosotros estamos proclamando el evangelio, que estamos dando a luz el plan eterno de Dios. Ustedes saben que cuando estamos compartiendo el evangelio con una persona y se arrepiente y cree en Jesucristo y entra al reino, ¿saben lo que está pasando? Estamos mostrando el plan eterno de Dios a unir personas en Cristo y bajo Cristo. Así que si queremos participar en el plan eterno de Dios, a exaltar a su Hijo como Rey y Señor, una manera de participar en este plan eterno que se está desarrollando en Cristo es el evangelismo. Y en el evangelismo y en la proclamación del evangelio estamos participando para que el mundo entero pudiera ver el plan eterno de Dios. Cuando una persona rebelde se arrepiente y se somete bajo de Jesucristo. Fíjense, ahora no sé si me pueden entender de esta manera, pero en los Estados Unidos esta fractura contra blanco y negro es una gran fractura. Pero imagínense, ¿qué es lo que pasa si una persona anglo y una persona afroamericana que se odiaban anteriormente y han venido a conocer a Jesucristo y ahora, este domingo, vienen a la cena del Señor como hermanos? ¿Qué es lo que eso enseña? Eso enseña el plan eterno de Dios a unir una humanidad fracturada y someter a todo bajo Cristo. Porque esos hombres que anteriormente se odiaban y eran enemigos, ahora a través de Cristo y su evangelio son hermanos por siempre. Y cuando estamos participando en este evangelio y en este evangelismo y en esta proclamación, estamos participando en el plan eterno de Dios. Y quiero sugerir en este momento que el plan de evangelismo de la iglesia no es el pastor. El plan de evangelismo de la iglesia no tiene que ser un plan especial organizado que venimos cada lunes y salimos. El plan de la iglesia de evangelismo es la membresía de la iglesia. Cada miembro compartiendo. Ahora, no hay nada malo con organizar programas de evangelismo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero imagínense, ¿por qué es que tenemos que organizar evangelismo? Yo creo que tenemos que organizar el evangelismo porque la membresía de la iglesia totalmente no somos fieles. Porque si nosotros fuéramos fieles en evangelismo, compartiendo en cada oportunidad que nos da el Señor, no tuviéramos razón para organizar evangelismo, porque todos estamos participando en evangelismo. Así que el programa de evangelismo de la iglesia tiene que ser la membresía totalmente. Con este evangelio, Dios, hombre, Cristo, respuesta. Compartiendo cuando pudiéramos tener oportunidades. El evangelismo no es especial. El evangelismo debe de ser normal. Debe de ser algo normal. Si evangelismo en la iglesia es especial, entonces el evangelismo tiene que ser hecho por personas especiales, con programas especiales y eventos especiales. Pero si el evangelismo es parte de la práctica normal de la iglesia, de la membresía, y todos estamos participando en la proclamación del evangelio,
no tenemos que organizar el evangelio. Así que, por primero, yo sugiero que si no están participando en el evangelismo por ahora, que pueden participar primero orando por las personas en sus vidas que no son creyentes. Y ustedes que son madres y padres, yo sugiero que empiecen orando por sus hijos que no son creyentes. Desde que antes de nacer deben de orar por sus hijos. Yo tengo una nieta de 2 años y estamos esperando ahora un nieto, creo, y que viene en abril, Dios mediante, y estamos orando ahora por ese nieto que pudiera conocer el Señor por la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Tenemos que orar ahora por los no creyentes, incluidos nuestros hijos en nuestras casas. Si ustedes son padres y madres y tienen hijos pequeños, no son creyentes. ¿Y cómo van a conocer al Señor? Ellos también tienen que oír el evangelio. Así que primero oren por las personas en sus vidas que no conocen a Jesucristo. Comenzando con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, con las personas en el trabajo, con las personas que Dios trae en su vida. Oren por ellos. Número 2, oren por oportunidades. Una de las cosas que yo me he fijado es que cuando yo no estoy orando por oportunidades, no me fijo de las oportunidades. Pero cuando estoy orando por oportunidades, tengo suficientes oportunidades para hablar acerca de Jesucristo. Y Dios me da oportunidades interesantes. El jueves me invitaron a un lugar cultural de, ¿cómo se dice turkey en español? Pavo. No. La nación de Turquía. Turquía. No la nación de Pablo. Eso viene el jueves. La nación de Turquía. Hay en Austin un centro cultural de Turquía. Y lo más interesante es que un miembro nuevo que tenemos coordinó esa reunión y ahí el jueves en el almuerzo estaba sentado con 3 musulmanes. Y por la gracia de Dios pude compartir el evangelio con ellos de una manera sencilla, pero ellos querían aprender del cristianismo y yo pude hablar de ellos, del trabajo que estaban haciendo en el centro cultural. Y si Dios quiere, podemos seguir reuniendo y aprendiendo unos de otros. Pero yo les dije que aunque las 2 religiones creen en un Dios nada más, hay muchas diferencias en lo que creemos. Y en ese momento le pude describir a ellos las diferencias que nosotros tenemos. Y nunca en mi vida yo pensaba que iba a entrar a un centro cultural de Turquía, no de Pavo, pero de Turquía, a compartir el evangelio. Y yo encuentro cuando estoy orando, Dios, por favor, para tu gloria, ayúdame a encontrar oportunidades, a hablar de tu Hijo Jesucristo, para poder participar en tu plan eterno de unir todo en Cristo y someter todo bajo Cristo. Este evangelio que está revelado tiene que ser proclamado. Pero el tercer punto y último, este evangelio que está revelado y que tiene que ser proclamado, también tiene que ser mostrado. Y aquí podemos ver el lugar de la iglesia en el plan eterno de Dios. El lugar de la iglesia. Estamos orando por los no creyentes, estamos orando por oportunidades, conocemos el evangelio
y queremos proclamar este evangelio y por últimamente queremos mostrar este evangelio. Fíjense en Efesios 3:10. Dice así: de este modo, la infinita o multiforme sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Aquí vemos que la iglesia no es el plan central de Dios. El plan central de Dios es el plan eterno de exaltar a Jesucristo como Rey y como Señor. Pero la iglesia tiene una parte en este plan eterno. Y la parte de la iglesia en este plan eterno es mostrar este evangelio. Y eso es lo que dice Pablo aquí en el versículo 10. Pero es interesante a quién estamos mostrando este evangelio. Porque en el versículo 9 decía que cuando estamos proclamando este evangelio, estamos dando a luz al mundo entero cuál es este plan eterno de Dios. Y aquí dice Pablo que la iglesia da a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando estamos proclamando el evangelio, estamos dando a luz este plan eterno de Dios. Cuando personas, judíos y gentiles, hombres y mujeres, blancos y negros, hispanos, asiáticos, cuando se arrepientan y creen en Jesucristo, están unidos en Cristo y están unidos bajo Cristo. Y estamos dando a luz este plan eterno de Dios. Pero ahora, como en la iglesia, estamos mostrando este evangelio a quién, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que estamos mostrando este plan eterno de Dios a los poderes cósmicos. Esto quiere decir los ángeles y los demonios. Y estamos enseñando que nuestro Dios es sabio. Eso es lo que estamos mostrando. Estamos mostrando la gloria de Dios y la sabiduría de Dios dentro de la iglesia. Cuando estas personas de diferentes étnicas, estas personas de diferentes culturas se unen bajo de Cristo como una iglesia, estamos mostrando que Dios es sabio. Y eso es lo que dice Pablo aquí. El propósito de la iglesia es mostrar la gloria y la sabiduría de Dios. Cuando estamos participando en el plan eterno de Dios de exaltar a su Hijo como Rey y como Señor. Ese es el propósito de la iglesia. Y hemos estado llegando a este punto, que es una iglesia saludable, una iglesia sana. Bueno, no importa si no entendemos el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, como iglesia, es mostrar la gloria de Dios en este evangelio, mostrar la sabiduría de Dios en este plan eterno a exaltar a su Hijo de Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito que tenemos. La meta del ministerio del evangelio es recoger esta humanidad fracturada bajo Cristo. Y la recogemos proclamando a Cristo y uniendo a estas personas en una iglesia local. Eso es parte de la Gran Comisión. ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? Sí, exacto. Yendo a todas las naciones, ¿qué vamos a hacer? A bautizar. ¿Qué es lo que implica el bautismo? Que estamos iniciación y incluyéndolo en el cuerpo de Jesucristo. Y eso se muestra en iglesias locales. El bautismo es una práctica de la iglesia local. La iglesia local es
la que bautiza personas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y eso implica incluyendo personas dentro de la iglesia y el discipulado, enseñándole todo lo que ha mandado el Señor. Pero no nada más enseñándole todo lo que ha mandado Jesucristo, pero enseñándole a obedecer todo lo que ha mandado Jesucristo. Ese es el propósito, esa es la misión que tenemos. Así que, ¿cómo nosotros podemos mostrar la sabiduría y la gloria de Dios y su plan eterno a los poderes cósmicos? Déjame ver si puedo resumir esto y estamos terminando. Estamos evangelizando y cuando estamos proclamando este evangelio que ha estado revelado a nosotros ahora en este tiempo, cuando estamos evangelizando y proclamando este evangelio y personas se arrepienten y creen en Jesucristo, estamos enseñando al mundo el plan eterno de Dios a unir a personas divididas en Cristo y bajo Cristo. Y cuando incluimos esas personas dentro de la iglesia y vivimos juntos como hermanos y hermanas, estamos mostrando a los poderes cósmicos que nuestro Dios es sabio, porque Él nos ha unido bajo nuestro Señor y Rey Jesucristo. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de nosotros, que vemos que estamos unidos bajo Cristo, africanos de Etiopía, africanos de diferentes lugares en África, afroamericanos, hispanos, anglos, filipinos, puertorriqueños, mexicanos, cubanos, ahí unidos bajo Cristo. Y no es nada más la diversidad que muestra la gloria de Dios, es la unidad de esa diversidad. Eso quiere decir que para mostrar la gloria y sabiduría de Dios, no tenemos que ser de África y de Asia. Por ejemplo, ¿cómo una iglesia hispana puede mostrar la gloria de Dios de esta manera? Esto quiere decir que una iglesia hispana no debe de ser nada más una iglesia de mexicanos o no una iglesia nada más de puertorriqueños, pero una iglesia de mexicanos y puertorriqueños, una iglesia de cubanos y dominicanos y de personas de diferentes lugares, diferentes culturas, porque tenemos que entender que aunque somos todos hispanos, la realidad es que venimos de diferentes culturas, ¿verdad? Y hay unas culturas dentro del mundo latinoamericano que están un poco divididas y contra unos y otros. Yo tenía un amigo que vivía conmigo en la universidad que era cubano y decían que los cubanos y los puertorriqueños chocaban por diferentes razones. Pero cuando yo viajo a Cuba ahora, me recuerdan los hermanos en las iglesias que Puerto Rico y Cuba son dos alas del mismo pájaro, porque tenemos mucho en común culturalmente. Así que hasta dentro de una iglesia hispana podemos aprender de unos y de otros, ¿verdad? Pues es que me gusta viajar en Latinoamérica. Por ejemplo, los argentinos se parecen más a Europa que a México, ¿verdad? Y podemos aprender de unos a otros. Y podemos bromar en amor de cómo hablan el español los argentinos. Y ellos también broman de nosotros como hablamos nosotros el español. Los puertorriqueños, no sé por cuál razón, pero a nosotros nos gustan poner la L en vez de la R. Y hay muchos que dicen Puerto Rico en vez de Puerto Rico. Tenemos muchas diferencias, pero la gloria de Dios se ve no en nuestras diferencias, pero se ve en que aunque somos diferentes, estamos viviendo juntos
en santidad y en unidad, porque somos unidos en Cristo y bajo Cristo. Ese es el lugar de la iglesia en el plan eterno de Dios. Así que, para poder entender qué es una iglesia sana o una iglesia saludable, comienza con entendiendo el lugar de la iglesia en el plan eterno de Dios. El propósito de la iglesia local es mostrar la gloria y la sabiduría de Dios en su plan eterno, a exaltar a su Hijo Jesucristo como Señor y como Rey. Y de la manera que vivimos juntos como iglesia, estamos mostrando a un mundo fracturado que nuestro Dios es sabio. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu misericordia en revelar tu plan eterno en Jesucristo. Y pedimos tu gracia en poder proclamar este evangelio. Confesamos que muchas veces no somos fieles en esta proclamación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender este plan eterno, este cargo, esta mayordomía que tenemos. Y, Señor, ayúdanos a vivir juntamente como iglesias para mostrar que tú eres sabio en exaltar tu Hijo Jesucristo como Rey y como Señor. En el nombre de Jesucristo oramos.